En la noche del 7 de julio de 2026, Argentina sobrevivió a un partido que pudo haber terminado con su sueño mundialista. Para millones de personas que miraban alrededor del mundo, parecía una de esas noches imposibles del fútbol. Egipto había llevado a los campeones defensores hasta el límite. Argentina se veía rota, nerviosa y completamente fuera de ritmo. Entonces, en los últimos instantes, Enzo Fernández apareció en el momento perfecto y convirtió el desastre en supervivencia. El marcador decía que Argentina había ganado. Las cámaras mostraban celebración. Los titulares lo llamaban una remontada. Pero menos de 24 horas después, la historia cambió. Porque mientras Argentina se preparaba para enfrentar a Suiza, otra batalla ya había comenzado lejos del campo. En los círculos políticos europeos, los legisladores ya no estaban tratando esto como otro partido polémico. Lo estaban viendo como una señal de algo mucho más profundo. 50 miembros del Parlamento Europeo, de 13 países diferentes, avanzaron con una exigencia que sacudió al fútbol mundial. Querían que el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, fuera investigado. No por una sola mala decisión, no por un solo partido dramático, sino por lo que ellos consideran un patrón de presión política, influencia comercial y daño a la justicia deportiva. Y de repente, la Copa del Mundo ya no se trataba solo de goles, leyendas y orgullo nacional. Se convirtió en una cuestión de confianza. Para entender por qué todo explotó tan rápido, tenemos que volver a Atlanta, donde Egipto llegó al partido como el equipo menos favorito. No se esperaba que dominara a Argentina. No se esperaba que asustara al equipo de Messi. Muchos pensaban que lucharía con valentía, perdería con dignidad y se iría en silencio. Pero Egipto se negó a seguir el guión esperado. Al inicio del partido, Yasser Ibrahim castigó a Argentina con un poderoso cabezazo. El estadio cambió al instante. Argentina parecía sorprendida. Egipto parecía sin miedo. Cada entrada, cada despeje, cada contraataque llevaba fe. Luego llegó el momento que debía devolver a Argentina al partido. Un penal. Messi frente al balón. Una escena que los fanáticos del fútbol han visto durante casi 2 décadas. Pero esta vez, el final fue diferente. El portero egipcio lo leyó, se movió con total seguridad y detuvo el disparo. El ruido dentro del estadio cayó en una incredulidad absoluta. Argentina no solo estaba perdiendo. Mentalmente, estaba temblando. Cuando Egipto marcó el segundo gol más tarde, la sorpresa parecía real. No era una fantasía, no era un susto temporal, era real. Entonces llegó el tramo final. Argentina presionó más fuerte. El ritmo se volvió caótico. Las decisiones del árbitro se convirtieron en el centro de atención. Las revisiones del VAR cortaron el ritmo. Los jugadores de Egipto se frustraron. El tiempo añadido pareció más largo de lo esperado. Cada minuto se sentía como otra oportunidad para que la estrella comercial más grande del torneo siguiera con vida. Y entonces Argentina volvió. Cuando Enzo Fernández marcó el gol ganador, Egipto quedó devastado. Sus jugadores rodearon al árbitro. Llegaron las tarjetas amarillas. La celebración de un lado parecía historia. La rabia del otro lado parecía traición. Y por eso la pregunta ahora se niega a desaparecer. ¿Fue Atlanta un milagro? ¿O fue el momento en que la maquinaria oculta del fútbol se hizo visible? La furia después de Argentina contra Egipto no apareció de la nada. Se convirtió en la chispa de un incendio que ya venía creciendo. El 8 de julio de 2026, los legisladores europeos llevaron el tema más allá del debate de fanáticos y la reacción de los medios. Enviaron un mensaje urgente a las asociaciones de fútbol de la Unión Europea, pidiéndoles que presionaran a la FIFA para iniciar una investigación formal sobre la conducta de Gianni Infantino. Esto no fue una crítica casual, no fue indignación de redes sociales, fue un movimiento político dirigido directamente a la oficina más poderosa del fútbol mundial. Los legisladores argumentan que el liderazgo de la FIFA debe mantenerse políticamente neutral, comercialmente transparente y comprometido con la integridad deportiva. Su preocupación es que, bajo Infantino, esos principios se han vuelto cada vez más difíciles de creer. Y aquí es donde la historia se vuelve mucho más grande que Egipto. Porque la denuncia no se centra solamente en el VAR, los árbitros o el tiempo añadido. Se centra en si la FIFA se ha acercado demasiado al poder político, depende demasiado de gigantes comerciales y está demasiado dispuesta a proteger el valor de su propio torneo. Durante años, la FIFA se ha descrito como un organismo futbolístico independiente. A los gobiernos se les dice que no interfieran. A las asociaciones se les advierte que la participación política puede traer castigos. La FIFA protege su autonomía con fuerza. Pero ahora la presión viene desde Europa misma,
y eso lo cambia todo. Los legisladores no son un pequeño grupo de fanáticos enojados. Son figuras políticas electas de varios países. Su exigencia no trata solo de un partido, trata del sistema que rodea al torneo. Y el momento es explosivo. La Copa del Mundo todavía continúa. Los cuartos de final siguen por delante. Los estadios siguen llenos. Las cadenas de televisión siguen vendiendo el sueño. Los patrocinadores siguen disfrutando del foco global. Pero detrás de esa imagen perfecta, el torneo enfrenta una crisis de credibilidad. La comparación que se está haciendo es seria. La última vez que la presión política europea llegó a este nivel fue durante la crisis de corrupción que sacudió a la FIFA años atrás. En ese momento, la pregunta era si la FIFA podía limpiarse. Ahora, la pregunta es si la institución más poderosa del fútbol simplemente encontró una nueva forma de proteger el poder. Los legisladores creen que el juego se está alejando de la competencia pura. Temen que se esté convirtiendo en un producto de entretenimiento controlado, donde los nombres más grandes, los mercados más grandes y las relaciones políticas más importantes pesan más que la justicia dentro del campo. Por eso el partido de Egipto se volvió tan poderoso, porque le dio al público un ejemplo visual. Una nación futbolística más pequeña empujando a un gigante hasta el borde. Un equipo de superestrellas globales en peligro. Luego, una remontada tardía rodeada de polémica, interrupciones, discusiones de VAR y protestas emocionales. Para la FIFA, fue una emocionante historia futbolística. Para los críticos, pareció una señal de advertencia. Y una vez que esa sospecha entra en la mente de los fanáticos, es casi imposible eliminarla, porque el fútbol depende de la fe. Los fanáticos pueden aceptar la derrota, pueden aceptar errores, pueden aceptar el dolor, pero no pueden aceptar la sensación de que el resultado estaba protegido antes del silbato final. El lado político de esta crisis se volvió aún más peligroso por Donald Trump. Meses antes de que el torneo llegara a esta etapa, la FIFA presentó un nuevo premio de la paz durante el sorteo de la Copa del Mundo en Washington. La primera persona en recibirlo fue el presidente Donald Trump. Para la FIFA, se presentó como un momento simbólico. Para los críticos, pareció algo muy diferente. El grupo de derechos humanos Fair Square expresó preocupación, argumentando que entregar un premio así al líder político de una nación anfitriona creaba un serio problema de neutralidad. Su denuncia cuestionó si Infantino había cruzado una línea al usar la plataforma global de la FIFA de una manera que parecía favorecer a una figura política. Al principio, la reacción fue limitada. Algunos líderes del fútbol hablaron. Algunos grupos de derechos humanos protestaron. La Federación Noruega de Fútbol respaldó la preocupación. Pero la controversia no explotó por completo. Entonces llegó el caso Balogun. Durante la Copa del Mundo, el delantero de Estados Unidos, Folarin Balogun, recibió una tarjeta roja que traía una suspensión automática de un partido. Bajo la lógica normal del fútbol, el caso debía ser simple. Tarjeta roja. Suspensión. El siguiente partido fuera. Pero según los informes, Trump contactó a Infantino y pidió que la situación fuera revisada. Más tarde, la suspensión fue levantada. Esa sola secuencia creó una tormenta, porque si un líder político puede contactar directamente al presidente de la FIFA sobre una decisión disciplinaria durante una Copa del Mundo activa, entonces la pregunta se vuelve inevitable. ¿Dónde termina la política y dónde empieza el fútbol? Los legisladores europeos calificaron la situación como inaceptable. Los críticos argumentaron que incluso la apariencia de influencia política era dañina. La FIFA negó una intervención indebida, pero el daño ya estaba hecho, porque esto no estaba ocurriendo de forma aislada. Llegó después de la controversia del Premio de la Paz. Llegó durante un torneo organizado en parte en Estados Unidos. Llegó mientras la FIFA ya estaba bajo presión por sus relaciones comerciales y preocupaciones de gobernanza. Y llegó justo antes de que la polémica de Egipto empujara la sospecha pública aún más alto. Para los críticos, estas no son historias separadas. Son piezas conectadas del mismo rompecabezas. Acceso político, presión comercial, valor del torneo, protección de estrellas, influencia de una nación anfitriona, polémica arbitral. Esa es la imagen que están pintando los opositores de la FIFA. Luego está el tema del patrocinio. Los acuerdos de la FIFA con corporaciones respaldadas por estados, incluyendo Saudi Aramco, también han provocado críticas. Para muchos funcionarios europeos y grupos de derechos humanos, estas asociaciones plantean preguntas sobre si el liderazgo del fútbol se está vinculando demasiado con gobiernos, dinero y propaganda geopolítica. Los defensores de la FIFA dirán que el fútbol global necesita financiación global.
Dirán que los patrocinios pagan torneos, desarrollo, infraestructura y crecimiento del juego. Pero los críticos responden con una pregunta más dura. ¿En qué momento la financiación se convierte en influencia? ¿Y en qué momento la influencia empieza a moldear lo que ocurre en el campo? Por eso este escándalo se siente diferente. No se trata solo de un árbitro. No se trata solo de una tarjeta roja. No se trata solo de un gol tardío. Se trata de si los fanáticos todavía pueden creer que la Copa del Mundo se decide únicamente por fútbol. En El Cairo, la rabia no se está apagando. Para Egipto, el partido contra Argentina no fue solo una derrota, fue una herida. Este fue un equipo que había creado historia, desafiado a los campeones defensores y estado a minutos de una de las mayores sorpresas en la historia de la Copa del Mundo. Luego todo se escapó de la manera más dolorosa posible. La Asociación Egipcia de Fútbol criticó el arbitraje y el uso del VAR. Exjugadores y analistas cuestionaron la consistencia de las decisiones. Fanáticos de toda África vieron el partido como otro ejemplo de una sensación conocida, que las naciones futbolísticas más pequeñas tienen que vencer tanto al rival como al sistema. Esa sensación importa, porque el fútbol no es solo técnico, es emocional, es cultural, es identidad. Cuando la gente cree que a su equipo se le negó justicia, el dolor va mucho más allá del marcador. Mientras tanto, la posición de la FIFA es extremadamente delicada. Si reacciona agresivamente, corre el riesgo de parecer defensiva. Si guarda silencio, la sospecha crece. Si amenaza a las federaciones por interferencia política, se arriesga a una confrontación directa con poderosas naciones europeas del fútbol. Y ese es el problema. La FIFA siempre ha protegido su independencia. Pero la independencia solo funciona cuando la gente confía en la institución que la usa. Una vez que esa confianza se debilita, la independencia puede empezar a parecer inmunidad. Este es ahora el corazón de la crisis. Los fanáticos están viendo partidos increíbles. Están viendo goles tardíos, remontadas emocionales, estadios llenos y escenas inolvidables. En la superficie, la Copa del Mundo todavía parece viva y mágica. Pero debajo, algo más oscuro se mueve. La gente se pregunta si la magia todavía está limpia. ¿Puede sentirse igual un gol ganador en el último momento cuando los fanáticos están cuestionando el sistema detrás de él? ¿Puede celebrarse por completo una remontada cuando el equipo perdedor cree que las reglas no se aplicaron de forma igual? ¿Puede la FIFA exigir confianza mientras enfrenta acusaciones de cercanía política, captura comercial y disciplina selectiva? Estas no son preguntas pequeñas. Van al alma del deporte. Porque el poder del fútbol nunca ha venido solo del dinero. Nunca ha venido solo de presidentes, patrocinadores o derechos televisivos. El verdadero poder del fútbol viene de la fe. La fe de que cualquiera puede ganar. La fe de que el silbato es neutral. La fe de que la camiseta importa más que el mercado. La fe de que cuando el balón cruza la línea, la historia pertenece a los jugadores, no a los despachos. Esa fe ahora está bajo presión. Quizás Argentina produjo una remontada legendaria. Quizás Egipto se derrumbó bajo presión. Quizás el árbitro cometió errores humanos en un partido caótico. Pero quizás, para millones de fanáticos, el daño ya está hecho. Porque una vez que la gente empieza a sospechar que el escenario más grande del fútbol está siendo moldeado por política y dinero, cada decisión se vuelve sospechosa. Cada revisión del VAR se convierte en una pregunta. Cada minuto añadido se convierte en un debate. Cada equipo famoso que sobrevive se vuelve parte de una historia más grande. La Copa del Mundo continuará. Argentina enfrentará a Suiza. Los estadios seguirán haciendo ruido. Las cámaras seguirán grabando. Pero este torneo ahora lleva una sombra. Y la pregunta ya no es solamente quién levantará el trofeo. La pregunta es si los fanáticos todavía creerán en lo que están viendo.